horas sin techo. No sé si el Concello ya ha sondeado de estas personas cuáles están dispuestas a someterse a la vacunación. No, nosotros los tenemos localizados, sabemos quiénes son, dónde están, y ahora, una vez que la Xunta nos diga el sitio, los vamos a contactar para decir a dónde tienen que ir. Pues claro, contactarlos sin saber qué decirles, pues no parece muy razonable, ¿verdad? Ahora empezaremos ese trabajo y la unidad de día, en el supuesto de algunos que no quieran vacunarse, pues intentará transmitirle las ventajas de la vacuna. Aquí no se fuerza a nadie, la vacunación es voluntaria, pero el contacto lo empezaremos a partir de que la Xunta nos diga dónde será el punto de vacunación y las horas. ¿Más cuestiones? Muy bien, muchas gracias. Mañana voy a Madrid a reunirme con la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, anterior alcaldesa de Puerto Llano, para tratar de todas las cuestiones que les adelanté ayer. Pero es una entrevista muy importante, porque en ella pretendo fijar con la ministra toda la senda futura del municipalismo en España. Desde elaboración de leyes, desde normativa, desde cuestiones tales como recursos al Constitucional, desde evitar el abuso de comunidades autónomas como la Xunta de Galicia, que abusa de los ayuntamientos de Galicia, aprovechando las lagunas de las normativas, y después para hablar también, como es natural, de los fondos europeos, aunque eso es más propio, para hablar con la ministra de Hacienda, con la que ya estoy entrando en contacto para retomar las diligencias y el diálogo, porque quedamos con la ministra de Hacienda también que inmediatamente después del verano empezaríamos a dialogar sobre fondos europeos y cuestiones de financiación de ayuntamientos. Así que pasado mañana hablamos de esta reunión. Gracias. Hasta mañana. Hasta pasado.